de opositores al proceso de paz que, según sus palabras, buscan crear desconfianza. Con 65 páginas que están publicadas en la página de internet mesadeconversaciones.com.co, al acceso de cualquier persona se revelan los 3 primeros puntos del acuerdo. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Cada ciudadano, cada colombiano podrá ahora constatar él mismo lo que hemos venido diciendo y formarse su propia opinión. Le pido a cada colombiano que lo haga. Gobierno revela texto de lo acordado hasta ahora con las FARC en La Habana. Jefe negociador del gobierno asegura que no hay secretos ni pactos ocultos y entrega uno a uno los acuerdos sobre participación política, tierras y drogas. El proceso está suficientemente protegido para revelar lo acordado, asegura el presidente Santos. Impresionante persecución, golpe a la caravana de la muerte. Denuncian bloqueos en frontera con Venezuela. Alarma en Bucaramanga por viviendas que están a punto de colapsar. Congresista sufrió contagio de chikungunya. La superpoderosa de la selección Colombia empatan con Argentina en la Copa América. Fortaleza derrota a Alianza y Huila empata con Envigado. Colombia arrasa en las nominaciones de los premios Grammy Latino. Carlos Vives es el artista con más candidaturas. Detalles de esta buena noticia para el país al final de la emisión. Ya nos vemos. Al dar a conocer los textos de los acuerdos en los 3 puntos hasta ahora negociados con las FARC, el jefe del gobierno en La Habana dijo que esto no indica que no se guardará confidencialidad en lo que se acuerde de ahora en adelante. Reiteró que el fin del conflicto requiere que las guerrillas dejen las armas y que las FARC han hecho unas salvedades con las que el gobierno no está de acuerdo. Cada colombiano podrá ahora constatar él mismo lo que hemos venido diciendo y formarse su propia opinión. Con un parte de tranquilidad y transparencia, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, explicó por qué decidieron revelar los acuerdos pactados hasta el momento en La Habana. Tenemos que reconocer que estos esfuerzos de transparencia no han sido suficientes y han dejado un margen demasiado grande a la especulación. Tomamos la decisión de coger el toro por los cuernos y hacer públicos los acuerdos. En el primer punto de la agenda, tema agrario, habrá un fondo de tierras de distribución gratuita para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Que la tierra esté acompañada de riego, crédito, asistencia técnica. En el segundo punto, participación política, en el que se acordaron curules especiales en la Cámara de Representantes para las zonas más afectadas por el conflicto, se establece un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Se trata de facilitar la creación de nuevos partidos políticos, es asegurar que se rompa para siempre, el vínculo entre política y armas. Finalmente, sobre el fin de los cultivos ilícitos y del narcotráfico, queda claro que los planes de sustitución deben ser acordados con las comunidades. Por primera vez en Colombia se pondrá en marcha un programa de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo de alcance nacional con un enfoque de desarrollo rural. Además de los pactos anunciados, se mencionaron las instituciones que deben crearse, las leyes que deben tramitarse y los mecanismos que deben utilizarse para la puesta en práctica de los acuerdos. Bueno, y como lo veíamos en esa nota anterior, el primer acuerdo preliminar que fue revelado fue el tema rural. En ese documento previo, tanto las FARC como el gobierno plantearon la creación de un fondo de tierras y la realización de un censo rural de propiedades. El borrador de 21 páginas titulado Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, tiene como primer eje fundamental la creación de un fondo de tierras. Crear un banco de tierras, que es básicamente para que no se sigan robando las tierras en Colombia, las tierras baldías. El censo rural buscará que los dueños de las tierras paguen lo justo en impuestos prediales y se aumente la inversión en infraestructura. Y para eso, desarrollo rural, hay unos recursos superiores a $1 billón para el próximo año, así que ese trabajo también se va a hacer. El acuerdo ofrecerá un subsidio integral y crédito especial para la compra de tierras, así como la garantía de los derechos de propiedad de los actuales dueños. Los predios no serán embargables por 7 años.
La paz se hace en la casa de cada uno de nuestros campesinos en el campo. Nosotros tenemos que sembrar la paz ahí, con acuerdo o sin acuerdo. El gobierno definirá las fronteras agrícolas y la protección de las zonas de reserva. Pues vamos a ver qué dicen los agricultores luego de conocer estos preacuerdos en materia rural. Camilo Montoya está con el presidente de la Sociedad de Agricultores, el señor Rafael Mejía. ¿Cuál es la reacción del dirigente gremial? Camilo, buenas noches. Hola Claudia, muy buenas noches. Pues justamente estoy en compañía del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, doctor Rafael Mejía. Muchas gracias por estar con CMI. Bueno, ¿qué opina de estos acuerdos que se han logrado entre el gobierno y las FARC en La Habana sobre el tema del agro? ¿Qué opina? En primer lugar, celebramos que se dé a la luz pública lo que se acordó. Creo que es muy importante, sobre todo que el gobierno quiere respetar la propiedad privada. Y eso es lo que se está acordando allá, un respeto a la propiedad privada, un respeto a los modelos económicos que tenemos. Se ha propuesto, se ha establecido un fondo para las personas menos favorecidas, un fondo de tierras. ¿Qué opina? Ese fondo va a ser alimentado por bienes incautados, por ilícitos, va a tener algunos baldíos, va a ser importantísimo, pero aquí no es tanto la tierra, es lo que se va a hacer sobre la tierra para que se disminuya la pobreza de las personas que la van a ocupar. Es decir, el sector agrícola tiene que disminuir esa brecha entre lo urbano y lo rural. Justamente actualmente la población rural en Colombia está alrededor del 30%. ¿Cómo beneficiarlo? ¿Se tiene que invertir en vivienda, en educación? Aquí hay que hablar de inversión en infraestructura y en inversión también en vivienda, en salud, en educación, en agua, todo lo que sea un beneficio para la vida de los campesinos en nuestra tierra. ¿Por qué? Porque es la forma de reducir su pobreza y de reducir esa brecha entre lo rural y lo urbano. Bueno, muchas gracias, doctor Rafael Mejías. Entonces, la reacción por parte de la Sociedad de Agricultores de Colombia a estos acuerdos que se ha publicado por parte del gobierno desde La Habana. Información desde el centro de Bogotá. Camilo Montoya, Yepes, CMI, La Noticia. Gracias, Camilo. Y más reacciones, esta vez con el senador del Partido Conservador, el señor Hernán Andrade. Buenas noches, senador. Buenas noches, Claudia, y toda la audiencia. Bueno, ¿cómo ve usted lo que ha alcanzado a leer de los acuerdos revelados esta tarde? Había faltado esta difusión, sí se conocían aisladamente, no se conocía profusamente, y creo que en eso había fallado el gobierno, en difundirle a los colombianos el contexto y el contenido de esos acuerdos. Yo había leído el tema agrario, no he leído a cabalidad los otros, pero el criterio general es válido, confiamos en el jefe del equipo negociador, confiamos en el gobierno nacional, confiamos en la negociación y creemos que no hay otro propósito colectivo más importante que sacar adelante la negociación. Un poco demorado la publicación de esos informes, pero nunca es tarde para que el pueblo colombiano se entere de que no estamos entregando el país, que son negociaciones válidas en el marco de la Constitución y la ley. Con respecto al tema rural, hay un punto que habla de, para la creación del Fondo de Tierras, el proceso judicial de extinción. En otra parte se habla de tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad política. Esa palabra expropiación, esa palabra extinción, pues genera algunos resquemores entre opositores al proceso de paz. ¿Qué decir ante eso? No, eso no debe generar. Aquí se van a respetar los derechos. Esa palabra y esa figura ya existe en la Constitución política y existe también el respeto total a los derechos adquiridos. Las zonas de reserva campesina no sé lo que se ha divulgado. El tema agrario está claro que es en el marco legal y el marco constitucional. Yo tengo una amplísima constancia, confianza en el jefe del equipo negociador. Queremos transmitirle esa confianza al pueblo colombiano. No vamos a vulnerar ningún derecho adquirido ni el respeto total a la propiedad privada, y Dios quiera que este sea el principio del fin del conflicto que añoramos los colombianos. Pues es el senador Hernán Andrade. No le pregunto por los otros puntos porque ya me dijo que no los ha alcanzado a leer, pero por supuesto esa es la tarea que tenemos todos en este país durante esta noche. Entrar a la página mesadeconversaciones.com.co para conocer qué es lo que se ha acordado. Muchas gracias por acompañarnos, senador Andrade. Buenas noches. A usted, Claudia, y a todos los colombianos. El segundo preacuerdo que fue revelado es lo relacionado con el tema de la participación política. ¿Qué fue lo que se acordó? Habrá curules especiales en la Cámara de Representantes para las zonas más afectadas por el conflicto armado. Además, no perderán la personería jurídica los movimientos políticos que no alcancen el umbral electoral.
Curules en la Cámara para las zonas de conflicto. Contarán con financiación y vigilancia especial y los candidatos deberán ser personas que habiten regularmente estos territorios, hayan sido desplazados o estén en proceso de retorno. Se ha generado tanta confianza que es bueno que esa regla que se estableció al comienzo, pues obviamente se cambie para que haya una mayor participación ciudadana, que las FARC renuncien a ejercer política con la utilización de las armas, son avances fundamentales para la sociedad colombiana. Eliminación del umbral electoral. Se suprime este requisito para la conservación de la personería jurídica de partidos y movimientos, incluye un régimen de transición de 8 años, financiación y divulgación para la creación de nuevas fuerzas políticas. Sistema integral de seguridad y estatuto de oposición. El sistema de seguridad garantizaría los derechos y libertades para quienes tras la firma del acuerdo de paz aspiren a cargos de elección popular y el estatuto de la oposición garantizará la protección especial y la movilización y protesta. Reforma régimen electoral. El acuerdo incluye modificaciones al Consejo Nacional Electoral, la creación de una misión electoral especial tras la firma de paz encargada de elaborar recomendaciones y vigilar la efectiva participación. Y el tercer preacuerdo es el relacionado con la solución al problema de las drogas ilícitas. Se plantea un plan de sustitución de cultivos concertado con las comunidades, incluso se aborda también el tema de la manutención de los cultivadores de coca que abandonen esa actividad. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos sería una autoridad que se encargará de liderar el proceso para que se reemplacen los sembradíos ilegales y sería progresivo y concertado con las comunidades. Buscará además incluir en actividades rurales productivas distintas a quienes viven de la coca y la amapola. Uno de los temas planteados como compromiso de ambas partes es la asistencia alimentaria de cultivadores y recolectores. Sin embargo, aún no hay consenso en el tiempo que duraría dicha manutención, pues mientras el gobierno propone que sea de 6 meses, la guerrilla pretende que sea por 2 años. También se anuncia la intervención en materia social y de infraestructura en las zonas del país afectadas por los cultivos ilícitos. En materia de penalización, el acuerdo plantea que el gobierno pondrá en marcha una estrategia de política criminal que combata a las organizaciones relacionadas con las drogas. Asimismo, se compromete a ajustar las normas para que no haya sanciones contra pequeños agricultores que dentro de los 2 años posteriores a la nueva normatividad, si ésta se expide, renuncien voluntariamente al negocio de las drogas. Asimismo, se plantea un programa nacional frente al consumo de estupefacientes que funcionaría con un enfoque del consumo como un asunto de salud pública y derechos humanos. Bueno, pues para ir conociendo cómo reaccionan las diferentes fuerzas políticas a la revelación de estos 3 puntos de acuerdo entre el gobierno y las FARC, nos acompaña la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, que es la fuerza del expresidente Uribe. Senadora Valencia, buenas noches. ¿Cómo reciben ustedes la revelación de estos acuerdos? Muy buenas noches, Claudia. Un saludo para usted y los televidentes. Pues nosotros hemos celebrado que el gobierno haga público los acuerdos que se han hecho con las FARC, porque el país tiene que saber qué es lo que se está pactando y en qué está cediendo el gobierno. De la lectura preliminar de los asuntos me llaman la atención 3 temas. Primero, que la sustitución de los cultivos ilícitos va a ser voluntaria, de manera que aquí lo que estamos es viendo que la tal erradicación de la droga, pues a la que se comprometió las FARC, no existe, y que lo que más bien hay es una política voluntaria de la gente que quiera sustituir el cultivo ilícito. Nos llama la atención también la idea de la expropiación de las tierras, porque Colombia ha venido consagrando el derecho a la propiedad, y decir, como se hizo durante los años 60 y 70, que se van a expropiar las tierras, que se les pone el título de improductivas, pero que resultan siendo siempre generadores de violencia y invasores y todo tipo de conductas delictuales frente a la tenencia legítima y la propiedad legítima de la tierra. Y finalmente el tema de las reservas campesinas, porque vemos que ahí ya toman una forma de asociaciones campesinas, que esto coincide muy bien con la denuncia que hizo en su momento el ministro de Agricultura del gobierno Juan Manuel Santos, Juan Camilo Restrepo, que hablaba de las republiquetas independientes que estaban pidiendo las FARC y que evidentemente empiezan a aparecer en estos acuerdos. Bueno, al margen de estas precisiones que usted ha hecho y entendiendo que no nos ha dado tiempo prácticamente a nadie de leer las 65 páginas de los acuerdos, ¿el Centro Democrático cambia su respaldo al proceso de paz? ¿Está más dispuesto a apoyarlo o menos dispuesto, o sigue igual?
No, nosotros mantenemos la misma postura, es que nuestro problema no es con el proceso de paz, es con las condiciones de la negociación. No nos parece aceptable una negociación que se está extendiendo años, en la cual lo que está pasando es que hay asesinatos, reclutamiento de menores, asesinas y tortura de los policías y los militares colombianos, y nos habían dicho que esto iba a ser de meses y ya pasamos los 2 años, contando adicionales los 2 años que tuvo en secreto el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces no vemos la voluntad de paz. Y por otra parte nos parece muy inconveniente que este proceso vaya a terminar con impunidad, porque para que Colombia pueda alcanzar la paz lo que se necesita realmente es que la gente cumpla las normas, que no se le hagan excepciones a la ley, que nadie se sienta por encima de la legalidad, que las FARC paguen con cárcel por los crímenes de lesa humanidad, por los crímenes graves, por el asesinato de militares y policías, para que entonces haya un ejemplo. Porque si no, Claudia, ¿en qué va a quedar este país? Vamos a terminar diciendo que ahora todo es distinto porque nos matan las BACRIM. Pareciera que el proceso a lo que está llevando es a que se van a desmovilizar los viejos de las FARC que están en La Habana, pero las estructuras que hay en Colombia ya están haciendo acuerdos con las BACRIM y todo va a seguir igual en Colombia, simplemente que le vamos a conceder impunidad y representación política a los viejos líderes de las FARC. Pues es el punto de vista de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Hay que decir que ese punto de la impunidad o supuesta impunidad, pues sobre ese todavía no se ha llegado a un acuerdo. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Claudia. Un saludo a los televidentes. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos, de visita en la ciudad de Nueva York, advirtió que revelar los documentos de los preacuerdos alcanzados en La Habana es sinónimo de transparencia. El informe es de nuestra enviada especial a los Estados Unidos, Francis Sepúlveda. El presidente Juan Manuel Santos también discutió este tema con la presidenta de Chile y la primera ministra de Noruega, países facilitadores dentro del proceso de paz con las FARC. Lo discutió en reuniones bilaterales que sostuvo en la sede de Naciones Unidas. Eso lo que significa es que va a ser todo inclusive más transparente de lo que ha venido siendo hasta el momento, para darle más confianza a la gente, al público en general y a la población colombiana en particular. El mandatario dijo que así como se acordó con las FARC que al inicio de la negociación no se iba a publicar nada para proteger el proceso, este paso también fue pactado con esta guerrilla. Esto lo que debe también de producir es que borra de tajo todas esas especulaciones, esas versiones equivocadas, esas versiones descabelladas muchas veces sobre lo que mucha gente que no es amiga del proceso ha venido difundiendo. Tras el discurso pronunciado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el contexto de la Asamblea General de la ONU, el presidente Juan Manuel Santos le manifestó el apoyo total y absoluto de Colombia a la lucha mundial contra el terrorismo. Eso es una lucha a nivel mundial. Nosotros debemos todos confrontar el terrorismo de manera contundente, porque el terrorismo lo único que produce es dolor y muerte. El mandatario también se reunió con el presidente de Bulgaria y el presidente del Consejo de Ministros de Italia. Esta es la información desde Nueva York. Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Gracias, Franci. Y a ustedes les preguntamos hoy a través de nuestras redes sociales qué opinan de que se haya tomado esta decisión de divulgar el contenido completo y real de los 3 acuerdos alcanzados hasta ahora en el proceso de paz con las FARC en La Habana. ¿Qué nos respondió la gente? Alejandra, buenas noches. Buenas noches, Claudia y Santiago. En nuestra cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia, esto fue lo que respondieron nuestros tuiteros. @WillRinca dice: es lo mejor que pudo hacer el gobierno para que todo el pueblo colombiano tenga la información de primera mano sin especulaciones. @NegriLuis: enhorabuena, ya era necesario que se dejaran los secretos. También la declaración de Santos de que no es chavista ni revolucionario. @Sandra Zafra: la mejor decisión, debemos estudiar con lupa lo pactado y rechazar aquellos puntos que favorezcan la impunidad. @Arbey Méndez: pues se vieron ahogados y tiraron un salvavidas. @Juanca Delgado: es bueno que el país se entere de los acuerdos llegados para evitar la manipulación de la información. Y @Ucros Andrés dice: elevará el debate público sobre la paz y dejará sin argumentos a los opositores y desinformadores del proceso.
Según Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del proceso de paz con la guerrilla, se ha avanzado en 3 preacuerdos. Durante la campaña electoral y tras la instalación del Congreso, voces de la oposición al gobierno del presidente Santos han afirmado con frecuencia que Santos le estaba regalando el país a las FARC. Para demostrar lo contrario, el propio presidente de la República fue el primero en informar hoy que la sociedad tiene el derecho a conocer todo lo referente a las negociaciones en La Habana. A ustedes los invitamos a que sigan opinando en nuestra cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia. Y nosotros nos vemos más adelante con toda la información del mundo de la tecnología. La Policía Fiscal y Aduanera propició un duro golpe a las denominadas caravanas de la muerte que se encargan de introducir combustible de contrabando a nuestro país desde Venezuela. En un video quedó registrada la persecución de las autoridades a un grupo de vehículos. Esta operación terminó con el volcamiento del camión, la captura de 14 personas y el decomiso de 17.000 galones de gasolina. Este video muestra el momento en que la policía persigue un camión que lleva más de 1.000 galones de gasolina ilegal en zona de frontera entre Colombia y Venezuela en La Guajira. ¡Suave que nos cierra! ¡Suave que no, todavía no! El conductor del camión, que forma parte de una de las denominadas caravanas de la muerte, hace hasta lo imposible por huir, pero pierde el control, impacta varios vehículos en la vía y se vuelca violentamente. Esto obliga a los uniformados a retroceder ante el inminente peligro de una explosión de grandes magnitudes. La gasolina, marica, la gasolina. Eche para atrás, curso, eche para atrás, eche para atrás. Aunque el conductor del camión intentó huir, metros más adelante fue capturado junto con 3 de sus cómplices que iban en otros 3 vehículos. Ellos tienen un centro de acopio en la Majayura, al sur de La Guajira. Es una zona boscosa de injerencia de 2 frentes de las FARC, los cuales cobran cuota para permitir estos pasos. Una vez que está acopiada la gasolina, reúnen los vehículos e inician esa carrera mortal. En lo corrido del año, la policía ha incautado 247.000 galones de gasolina de contrabando avaluados en 1.230 millones de pesos. Precisamente los operativos anticontrabando y los controles en la zona de frontera provocaron una serie de protestas de un grupo de transportadores informales en el puente internacional Simón Bolívar que comunica a Cúcuta con San Antonio del Táchira en Venezuela. Durante 6 horas, transportadores informales o llamados piratas bloquearon el puente internacional Simón Bolívar que comunica a Venezuela con Colombia, en protesta por los rigurosos controles de la Guardia del vecino país. Estamos en la informalidad porque debido al gobierno no somos capaces de formar una empresa ni nada, entonces nos vemos en la obligación de cerrar. Con barricadas y quemando llantas, los conductores, en su mayoría colombianos, impidieron el paso de vehículos y peatones. Eso es lo que está haciendo Maduro, es terminando con los pobres venezolanos y pobres colombianos que hay allá. Por ahora, la Guardia venezolana anunció controles más flexibles para evitar este tipo de bloqueos que perjudican la economía de ambos países. Tropas del ejército propinaron un nuevo golpe a la estructura terrorista de las FARC en el centro del Valle, que es liderada por alias Samuel. En el operativo fueron capturados 9 subversivos. Un minucioso trabajo de inteligencia concluyó con la detención de alias Samuel o el Indio, integrante del Estado Mayor de la compañía Víctor Saavedra de las FARC, junto a su primer anillo de seguridad conformado por 8 personas en la vereda del Retiro, zona rural de Buga Valle. Un bandido encargado de cobro de extorsiones a la comunidad, del reclutamiento forzado a menores de edad. Los hombres de confianza del cabecilla eran un afrodescendiente y un indígena, ambos menores de edad, encargados de su seguridad personal y las comunicaciones. La inteligencia de la Policía Nacional sigue coordinando con nuestras fuerzas militares el resultado, no solamente aquí en el Valle, sino en el Cauca y Nariño, y yo creo que eso es lo que nos va a llevar, por supuesto, a la derrota de todos estos delincuentes. Alias Samuel el Indio deberá responder ante la justicia por la comisión de varios delitos relacionados con terrorismo, homicidio y lesiones personales. Y en el norte del departamento del Cauca, la guerrilla de las FARC adelantó un hostigamiento a una base militar. La situación fue controlada rápidamente por las tropas militares. No se reportaron ni víctimas ni heridos en el lugar. Pánico y temor se vivió entre los habitantes del corregimiento de Mondomo, en el norte del Cauca, cuando en las últimas horas guerrilleros de las FARC protagonizaron un hostigamiento contra una base militar, soldados de la 3ª División del Ejército que estaban cerca al lugar de la vía panamericana. Esto llama la atención y es preocupante para la seguridad de nuestro municipio y obviamente el departamento. Horas más tarde la situación fue controlada, el tráfico vehicular se restableció por esta vía internacional. A esta hora
es normal. En otro hecho, en el municipio de Piendamó, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra la localidad. La onda explosiva solo dejó daños materiales en algunas viviendas del sector y en varios locales comerciales. El fuerte invierno que azota al departamento de Santander afecta además varias viviendas del barrio Nápoles de Bucaramanga que están a punto de colapsar. A pesar de que las autoridades plantean la reubicación de los afectados, estos se niegan a cualquier traslado. Un verdadero drama y emergencia que mezcla necesidad, terquedad y choque de trenes entre entidades del Estado y comunidad. Viven hoy 13 familias al occidente de la ciudad que se niegan a abandonar sus viviendas a punto de colapsar. Y es que el drama ya cobró la primera víctima a causa del invierno. Hace menos de 15 días el vecino aquí de la casa contigua cayó en un pozo de esos y desafortunadamente falleció. Se cayó en la noche y cayó de cabeza y se desnucó. Por su parte, las autoridades tanto ambientales como gubernamentales defienden sus actuaciones. Hemos solicitado permanentemente al municipio de Bucaramanga que haga la reubicación de estas familias. Exhorto a la CMB y al área metropolitana a que definan ese tema de los predios de esas personas que se encuentran hoy en riesgo. Y mientras unos y otros siguen enfrentados y buscan solución, para estas familias hay algo claro. Que no tumben la casa encima, porque no nos vamos nosotros. El representante de la Cámara por el departamento de Bolívar y exalcalde del municipio de Turbaco, Silvio Carrasquilla, resultó contagiado con el virus del chikungunya. Así describe el representante a la Cámara por Bolívar, Silvio Carrasquilla, cómo el mosquito transmisor de la chikungunya lo infectó mientras estaba en su departamento. Fiebre en 41, 42 grados, escalofríos, un fuerte dolor indescriptible en los huesos. Decidí hacerme los exámenes y me salieron positivos. Carrasquilla, popular por regalarle un burro al presidente Obama en la pasada Cumbre de las Américas en Cartagena, dijo que estuvo al borde de la muerte. La incapacidad fue por casi 7 días. O sea, el chikungunya realmente existe y realmente es mortal. Por eso pidió a las autoridades y a la comunidad no tomar con burlas la chikungunya. En nuestra región se ve mucho que la gente almacena agua en el tarrito, en el baldecito. La recomendación es para que la gente no permita el almacenamiento de agua. A la fecha se ha confirmado el contagio de más de 1.800 personas con chikungunya en el país. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció un recorte del 10% en los gastos de funcionamiento de las entidades del Estado. Se recortarán presupuestos para celulares, compra de papelería y la contratación de publicidad. El anuncio se conoció en medio de la aprobación en un primer debate del presupuesto de la Nación para el año 2015. En el marco de la aprobación del proyecto de presupuesto general de la Nación para 2015 por parte de las comisiones económicas del Congreso, el gobierno anunció un recorte del 10% en los gastos de funcionamiento por parte de las entidades estatales. De igual manera, se congelará la nómina de las entidades públicas. Respecto a los efectuados en la vigencia fiscal 2014, mínimo un monto equivalente al 10%. La reducción incluye servicios generales como viáticos, adquisición de vehículos, servicio de telefonía celular, papelería y contratación de servicios. Viáticos y gastos de viaje, campañas publicitarias, adquisición de vehículos, servicios de telefonía celular y papelería. El recorte por 1 billón de pesos en los gastos de funcionamiento responde a las necesidades presupuestales de varios sectores como educación e inclusión social. Bueno, y ya en los 2 últimos días el dólar había roto la barrera de los 2.000 pesos, pero había vuelto a bajar. Hoy la rompió y se quedó. ¿En cuánto cerró, Carlos? Buenas noches. Claudia, Santiago, buenas noches. Cerró en 2.007 pesos con 48 centavos y según expertos el dólar estará entre el rango de 1.980 y 2.010 pesos en los próximos días. Pero ¿a quién le conviene un dólar elevado, un dólar en los niveles en que se encuentra? A todos aquellos que sus ingresos sean en dólares. Estamos hablando de personas que reciben salarios en dólares y exportadores. ¿Y a quién le conviene un dólar bajo? A todas aquellas personas que compran etiquetes internacionales, electrodomésticos y a los importadores en general. Dólar tasa representativa del mercado para mañana, 2.007 pesos con 48 centavos. Un euro cuesta en Colombia 2.569 pesos con 17 centavos. Café en Nueva York sube $1.89. Mañana se comprará la carga de café de 125 kilos en Colombia en 724.000 pesos. Acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, preferencial Carvajal Empaques, sube 5.25% y la acción de BBVA Colombia cayó hoy 7.89%. Un dato final que movió el mercado en el día de hoy a nivel internacional, las ventas de casas nuevas en Estados Unidos que suben en agosto 18%, dato mejor de lo esperado, Claudia.
Muchas gracias, Carlos. Al regresar, la información internacional. El presidente de Francia, François Hollande, confirmó la veracidad del video en el que yihadistas argelinos vinculados al terrorista Estado Islámico decapitan a un ciudadano francés que fue secuestrado este domingo. El mandatario condenó el hecho y ratificó el compromiso de su gobierno y de las fuerzas militares de atacar las posiciones estratégicas de los extremistas en Irak y en Siria. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme partout, et notamment contre le groupe qu'on appelle Daesh, et qui répand la mort en Irak, en Syrie, qui poursuit des populations civiles, persécute des minorités religieuses, viole, décapite. Con estas palabras, el presidente François Hollande mostró la firmeza de su gobierno para combatir a las milicias del Estado Islámico, luego de que se conocieran 2 videos sobre el secuestro y posterior asesinato de un ciudadano francés. Se trata de Hervé Goudet, un guía de alta montaña de 55 años de edad, quien fue secuestrado por un amplio grupo de extremistas argelinos en la ciudad de Tsi Ouzou, al norte de Argelia. El grupo vinculado al Estado Islámico reveló un primer video que muestra cómo, acompañado por 2 hombres armados del grupo yihadista, Goudet pide al presidente Hollande por su vida, por el cese de los ataques y por la retirada de efectivos de la zona de conflicto. Il me retient en otage. Je vous conjure, Monsieur le Président, de faire tout ce qui sera en votre pouvoir pour me sortir de ce mauvais pas. En otro video grabado por los yihadistas, los miembros del grupo extremista envían un mensaje al presidente francés François Hollande ante la negativa de cesar los ataques. En este último video, el ciudadano francés finalmente es ejecutado. Durante la versión número 69 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Barack Obama pidió a los países del mundo que se unan en la lucha contra los radicales islamistas. El mandatario también logró la aprobación de una resolución que obliga a todos los miembros de la ONU a modificar sus legislaciones para que permita la persecución de todas las personas que pretenden unirse a estos grupos terroristas. The only language understood by killers like this is the language of force. El presidente Barack Obama pidió a los miembros de la ONU que se unan en la lucha contra el autoproclamado Estado Islámico. El mandatario aseguró que los yihadistas son una amenaza global. We will use our military might in a campaign of airstrikes to roll back ISIL. We will train and equip forces fighting against these terrorists on the ground. El mandatario también se refirió a la mortal epidemia de ébola que afronta África Occidental y aseguró que es una problemática que puede afectar la estabilidad mundial. We need a broader effort to stop a disease that could kill hundreds of thousands, inflict horrific suffering, destabilize economies, and move rapidly across borders. Sobre la situación en Ucrania, Obama señaló que Estados Unidos apoya al gobierno de Kiev y pidió a las partes que mantengan el cese al fuego en la región del Donbass. We come together at a crossroad between war and peace, between disorder and integration, between fear and hope. Durante la Asamblea del Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en una sesión extraordinaria encabezada por el presidente estadounidense, en la que se aprobó por unanimidad una resolución que exige a todos los países que adapten sus legislaciones para perseguir y procesar a todas las personas que pretendan unirse a los grupos terroristas. Por la Copa América Femenina en Ecuador, Colombia y Argentina empataron 0-0. Ya volvemos. Shakira le enseña a leer a su pequeño hijo Milan. Las imágenes se las muestro después de comerciales. Además, Cartagena recibe al tercer grupo de aspirantes al título de Señorita Colombia. Vamos ahora con lo más destacado de la Red Mundial de Información y lo último en materia de tecnología con nuestra compañera Alejandra Ortiz aquí en CMI. Presentado por 4G LTE de UNE. Vuela de verdad a la velocidad 4G LTE de UNE. El primer 4G LTE de Colombia. Vuela con el MiFi Quanta. ¿Le gustaría encontrar una aplicación móvil que combine poesía con animación? Y que esa misma le permita crear y compartir sus propios poemas de forma sencilla, divertida y moderna. Esto y mucho más es Art Poética, disponible en iPhone y celulares con sistema operativo Android, y la puede descargar gratuitamente en sus tiendas virtuales App Store y Play Store. Cuando usted accede a la aplicación, esta le ofrece 3 opciones. La primera es Ver, en la que los usuarios podrán conocer 28 de los más destacados poemas y poetas de la literatura en castellano. Puede escoger el que más le llame la atención. Por ejemplo,
Crepúsculo de José Asunción Silva. Allí le dará una breve información de su vida y obra y la posibilidad de ver la animación. Veamos. En la tarde, en las horas del divino crepúsculo sereno, se pueblan de tinieblas los espacios y las almas de sueños. Es un encuentro entre la poesía y el arte audiovisual a través de conocidos poemas convertidos en cortometrajes de animación de gran belleza. La segunda opción es leer. Aquí encontrará más autores en donde podrá conocer más de sus obras. Art Poética también reserva un espacio para la creatividad de los usuarios, porque ellos mismos tienen la posibilidad de escribir sus propios poemas mientras aprenden y se divierten de un modo original y novedoso. Puede seleccionar la métrica, los tipos de estrofa y de poema, y cuando termine puede darle un estilo al papel en el que finalmente presentará su obra. Art Poética puede usarse como un complemento para el aprendizaje, pues ayudará tanto a los ya iniciados como a aquellos que se acercan por primera vez al universo de la poesía. ¡Feliz noche para todos! Profe, 0-0 nuestras mujeres de la selección femenina de fútbol, pero ¿jugaron bien o mal o qué? Partido duro, partido bravo, dos selecciones que le habían hecho un gol hasta ahora en todos los partidos que jugaron. Dos sistemas distintos de juego. Colombia tiene mala pelota, es más vistosa, Argentina se defiende más y juega en contragolpe. Profe, Colombia está jugando muy bien y eso lo han comentado, pero ¿cuántos pueden clasificar de este torneo? De los 4 que ya clasificaron a los cuadrangulares, los 4 van a los Panamericanos. Los 2 primeros van al Mundial de Canadá 2015. Y el campeón va a los Juegos Olímpicos de Brasil. En caso de que Brasil sea el campeón, el segundo va a los Juegos Olímpicos. Por la Copa América Femenina en Ecuador, Colombia y Argentina empataron 0-0 en el primer partido del cuadrangular final. Colombia empató sin goles ante Argentina en el inicio del cuadrangular final de la Copa América en Ecuador. Permanece invicta en el torneo. Hoy el equipo colombiano fue superior al argentino, pero le faltó claridad en la definición. Colombia lo intentó por todos los medios, pero nunca llegó la anotación. En la próxima fecha, Colombia jugará ante Ecuador. Por la fecha 11 de la Liga Postobón, Fortaleza logró un triunfo importante en la lucha por el descenso. Le ganó 2-1 a Alianza Petrolera. Estadio de techo, se enfrentaban Fortaleza y Alianza Petrolera, no hay nadie en la cancha, viene el primer gol. A los 48 minutos, Jair Palacios le saca el invicto a Jerez, que ya llevaba casi 490 minutos sin que le hagan un gol. Al arquero de Alianza Petrolera quería vencer a David Ospina, que tiene el récord en el fútbol colombiano. Y miren esto es para gente pelota. Autogol de Cuesta de Alianza. Patea, pegan el 13, pegan el 2, carambola a 3 bandas. Y aquí viene el gol del triunfo, en 85 minutos. Jonathan Caicedo, para un importante triunfo de Fortaleza que alcanza la línea de Autónoma y los dos tienen 100 puntos en el descenso. Huila venía de golear al Tolima en Ibagué y Envigado de empatar con Santa Fe. Hoy en Neiva, Huila y Envigado empataron 1-1. Estadio de Neiva, el primer gol del Huila. Muy temprano, a los 5 minutos de juego, el Huila que le venía de ganar 5-1 al Tolima. El argentino Echalar, después de un centro de Dairon Pérez, la agarra bien de zurda, empieza ganando el equipo del Pecoso. Pero el Envigado es un equipo de los últimos 10 minutos y siempre empata o pierde los partidos. Y aquí lo tenemos a Fabio Burbano empatando el partido 1-1, partido definitivo prácticamente, porque Envigado sigue dentro del grupo de los 8 y Huila por lo menos no pierde como perdía antes del Pecoso Castro. En el fútbol se rompen los códigos de la ética. Hoy el ex técnico de Unión Autónoma, Jaime de la Pava, le contestó a las ofensas de Martín Arzuaga. 48 horas después de su salida de la dirección técnica de la Unión Autónoma, Jaime de la Pava reveló conductas antideportivas del delantero Martín Arzuaga que no fueron escuchadas por la directiva del equipo. Martín la semana pasada llega en un estado de alicoramiento, yo no me doy cuenta el martes porque él se presenta a departamento médico y yo me vengo a enterar el jueves, porque yo creo que hay una responsabilidad de cuerpo técnico, el médico tiene que ver. Lamentó que pese a que conocieron del hecho, los directivos de Unión Autónoma desconocieron la situación. Que era lo lógico que yo me presentara a una reunión con ellos independiente de que me fuera o no.
Dijo que si hubiese continuado en el equipo, habría adoptado una decisión alrededor de Arzuaga. Y esta semana tenía que estar desvinculado, por lo menos en mi caso, si seguía como entrenador por fuera del equipo. De la Pava resaltó la solidaridad de la mayoría de los jugadores del equipo que dirigió. Los veo más tarde en el noticiero de las 9:30. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento. Con esta belleza llamada Andreina. Muchas gracias y buenas noches a todos. Estas son las noticias del entretenimiento en CMI 7 PM. Comenzamos. Hoy se conoció la lista de nominados a los premios Grammy Latino, el galardón que reconoce a lo mejor de la música hispanoamericana. Y en esta edición Colombia arrasa con 25 postulaciones. Carlos Vives, J Balvin, Fonseca y Dr. Crápula son los nacionales con más de una nominación. Carlos Vives se convierte en el cantante con más postulaciones en la edición número 15 del Latin Grammy. Él compite por grabación del año por la canción Cuando nos volvamos a encontrar en compañía de Marc Anthony y con el tema El mar de sus ojos al lado de Shocky Town. Su disco Más Corazón Profundo está en la lista del álbum del año y mejor álbum tropical contemporáneo, en canción del año y mejor canción tropical por su éxito Cuando nos volvamos a encontrar. J Balvin sorprende con 3 candidaturas, mejor interpretación urbana y mejor canción urbana por 6 AM y mejor álbum de música urbana por La Familia. Fonseca logró sumar 2, álbum del año y mejor álbum vocal pop tradicional por su trabajo Fonseca Sinfónico. Dr. Crápula competirá por mejor álbum de rock y mejor canción de rock por Amazonas. Los bogotanos de Don Teco obtienen su primera nominación en la categoría mejor álbum de rock. Juanes y Su Loco de Amor están en la lista de mejor álbum pop rock. En la categoría de mejor álbum de cumbia vallenato compiten Duván Bayona y Jimmy Zambrano por Métete en el viaje. Jorge Celedón con Celedón sin fronteras, Diomedes Díaz por La vida del artista, Alejandro Palacio por La voz del ídolo y Juan Piña por Cantándole a mi valle. En mejor álbum tropical tradicional, Alquimia, la sonora del siglo XXI, logró nuevamente una nominación. Mónica Funke y su álbum Esfera de Gración clasificó en mejor álbum instrumental, mejor álbum folclórico El asunto de Totón la Momposina, mejor álbum cristiano en español Es el tiempo de Dios con el santanderiano Nilon Sánchez y Andrés Castro compite como mejor productor del año. La ceremonia será el 20 de noviembre en el Hotel MGM en Las Vegas, Estados Unidos. Y la gira del Mini Cromos cierra con broche de oro en Cartagena. El último grupo de candidatas al título de Señorita Colombia llegó a la Heroica para realizar la sesión fotográfica. Comenzó en Cartagena la última entrega del tradicional Minicromos. 9 de las candidatas serán retratadas en los lugares más hermosos del departamento de Bolívar. Este año el concurso creo que se está caracterizando por llevar mujeres de mucha preparación, no solamente física, sino intelectual, mujeres con profesión. Entonces yo pienso que todas, finalmente la competencia es conmigo misma y a dar lo mejor de mí. Los fotógrafos combinarán la belleza humana de las aspirantes con los vistosos paisajes caribeños. Esto a tan solo días de la primera reunión de candidatas del Concurso Nacional de Belleza en Bogotá. Vienen días pesados, pero estamos preparados para eso y para eso vamos a trabajar y sobre todo vamos a trabajar por todo un departamento. No solo Bolívar fue elegido como destino fotográfico, lugares de Santander y Risaralda también hicieron parte de esta muestra que se realiza desde hace 42 años en el marco del Reinado Nacional. Aunque Shakira no tuvo ninguna nominación a los premios Grammy Latino, la colombiana supo colarse en los titulares hoy, apelando a la ternura que suscita su lado maternal, pues publicó un video enseñándole a leer a su hijo Milan. ¿Qué dice aquí, mi amor? Mamá. ¡Ay, muy bien! ¿Y aquí? Papá. Muy bien. Mientras la barranquillera escribe en un cuaderno palabras en español como papá, mamá, entre otras, su pequeño las lee claramente. En esta nueva etapa de su vida, Shakira se siente orgullosa de lo que está logrando en su vida personal, ya que está esperando además su segundo bebé. Bien por Shakira. Hasta aquí llegamos, pero los espero en la emisión central con más noticias del entretenimiento. Hasta entonces. Y CMI vuelve a las 9:30 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Afortunado usted que ya se puede ir a descansar. Yo los espero a las 9:10 con el informativo internacional. Gracias por acompañarnos. El trabajo dignifica, hombre. Claro que sí. Buenas noches.